¿Te gustaría que tus pacientes hablaran de tu clínica con su familia y sus conocidos presumiendo? ¿Sabías que sorprender a tus pacientes puede aumentar su fidelidad incluso si subes tus precios? ¿Quieres que tus pacientes vuelvan de forma regular sin tener que recordarles constantemente que lo hagan? En esta píldora concentrada en forma de episodio descubrirás cómo pequeñas sorpresas pueden convertir a tus pacientes en auténticos fans. ¡Comenzamos! Si quieres multiplicar los márgenes de beneficio de tu clínica, destacar y aumentar tu prestigio y deseas una clínica que te haga disfrutar de tu día a día profesional, quédate, que empezamos. Soy Yolanda Llosa, odontóloga, consultora, docente y especialista en marketing, comunicación e inteligencia artificial para clínicas y empresas del sector salud. Y te acompaño con píldoras concentradas de un tema, recurso o estrategia en concreto para que lo puedas aplicar inmediatamente en tu clínica. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Marketing para Clínicas. Hoy vamos a hablar de un factor que, aunque muchas veces es pasado por alto, puede marcar una gran diferencia a la hora de fidelizar a tus pacientes. Se trata del arte de sorprenderlos. ¿Y por qué es importante sorprender a tus pacientes? ¿Por qué es lo que marca la diferencia? Pues porque, en primer lugar, las experiencias inesperadas se recuerdan más. Tu cerebro recuerda mejor las experiencias que nos sacan de la rutina. A tus pacientes les pasa exactamente igual. Esos pequeños gestos inesperados generan emociones positivas que van a permanecer en su memoria, en la memoria de tus pacientes, durante largo tiempo. Es decir, que realizar estos actos, estos gestos que son sorprendentes, que son inesperados, te convierte en memorable. Es decir, te sitúa en la cabeza de tus pacientes durante largo tiempo, generando una sensación positiva en ellos con respecto a ti, a tus servicios, a la clínica, haciendo que su experiencia global sea mucho más positiva, que sea una experiencia de impacto y que por tanto sea mucho más fácil que quieran volver. Y no solo eso, que te quieran recomendar a sus familiares, a sus conocidos y que al final, pues eso, crees una legión de fans, que también es lo que queremos. De hecho, esta legión de fans va a ser tu herramienta más efectiva a la hora de captar nuevos pacientes, porque un paciente que habla de ti en esos términos tan positivos, que presume de su doctora, de su doctor, de su clínica o de su higienista, de esa persona que le ha atendido al teléfono tan maravillosamente bien, cuando ha pedido cita o cuando ha llamado para hacer alguna consulta a tu clínica, esa forma de presumir que tienen de tu clínica es la mayor garantía de que te van a traer nuevos pacientes y probablemente una de las formas más maravillosas de atraer pacientes no solo nuevos, sino ya comprometidos desde el minuto 1. Así que, de verdad, que te recomiendo que sorprendas a tus pacientes. Vamos a hablar en este episodio de cómo puedes hacerlo, no solo de por qué es positivo, sino de cómo puedes comenzar a sorprenderlos de una manera sencilla. Ya sabes que a mí me gustan las cosas cuanto más sencillitas mejor, no hay que tampoco liarse mucho la manta a la cabeza ni utilizar estrategias mega sesudas. A veces, y siempre lo digo, lo más natural, lo más humano y lo más sencillo es lo que mejor funciona. Así que vamos a meternos ya en harina. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo que te va a ayudar a entender cómo de una manera súper simple puedes comenzar con pequeños gestos a sorprender a tus pacientes. Por ejemplo, un simple gracias por confiar en nosotros, escrito a mano, es decir, de tu puño y letra, tras un tratamiento quizás de ya mayor envergadura, puedes sorprender a tus pacientes y no solo eso, sino que te va a distinguir por encima del resto de clínicas, va a crear una ventaja competitiva, pero sobre todo va a crear un vínculo inmenso y profundo con ese paciente. Es decir, que te tomes unos minutitos en escribir de tu puño y letra un mensaje personalizado para ese paciente que ha confiado en ti para un tratamiento ya quizás más grandote o no tiene por qué ser tampoco de mayor envergadura, quizás es simplemente de mayor duración o un paciente especial con el que te apetece tener un detalle o un paciente que sabes que, oye, pues que le genera ansiedad, el dentista. Bueno, si no eres dentista, estás escuchando este episodio, este podcast y perteneces a otra especialidad médica, también lo puedes aplicar, porque al final los principios son muy parecidos, por no decir que son los mismos. Con tus pacientes tienes que crear los mismos vínculos independientemente de qué tipo de especialidad sea la que practicas. Lo que quiero que extraigas de este episodio es que con humanidad y simplemente, siempre lo digo, pero es que es real, simplemente aplicando unos principios
muy, muy básicos, muy orgánicos, muy naturales, vas a crear relaciones genuinas con tus pacientes y los vas a sorprender porque a lo que estamos acostumbrados cuando vamos a una consulta médica, cuando vamos a la consulta de un dentista, cuando vamos a un fisio, cuando vamos a cualquier tipo de consulta, es a un trato más distante. Incluso cuando intentamos ser cercanos, muchas veces en nuestro día a día no tenemos tiempo suficiente o no le prestamos la suficiente atención a este tipo de detalles tan cálidos y que son los que van a crear esa sensación también de pertenencia en nuestros pacientes. Y eso es lo que quiero que provoques. Ten en cuenta que muchas clínicas ofrecen servicios similares, es decir, al final tú tienes una clínica. En mi caso soy dentista, hablo para dentistas mayoritariamente, así que vamos a hablar de clínicas dentales. Pero de nuevo, si me escuchas y tú ejerces otra especialidad médica, apúntate también estos tips porque te van a servir. Muchas clínicas ofrecen servicios similares, como te decía. En el caso de una clínica dental, puede que tú tengas una serie de especialidades que quizás la clínica de al lado no. Quizás en la clínica de al lado no hay ortodoncia, pero sí hay implantes, y en la tuya al revés. Pero básicamente, más o menos, los servicios suelen ser parecidos. Lo normal es que las clínicas no sean especialistas en una sola especialización, es decir, en un solo servicio. Hay clínicas, es verdad, que quizás son solo de ortodoncia o solo de cirugía, pero son las menos. En general, casi todas ofrecen unos servicios similares. Pero no todas crean experiencias memorables, y ahí está la clave. Porque esas experiencias memorables son las que al final te van a destacar. Sorprender a tus pacientes te va a distinguir y sobre todo va a crear una ventaja competitiva sobre esas otras clínicas que están haciendo cosas relativamente parecidas a ti a ojos de tus pacientes. Por eso es tan importante que inviertas tiempo y un poquito de tu atención y energía en crear estas experiencias memorables y en sorprender a tus pacientes. Y ahora que ya sabemos por qué todo esto es importante, que hemos visto algún pequeño ejemplo de cómo puedes comenzar a aplicar todo esto, vamos con 5 formas de lograr sorprender a tus pacientes. Es decir, vamos a ver 5 formas de sorprender a tus pacientes y convertirlos en fans, porque aquí de verdad que está, yo diría que el meollo del asunto. Tienes que convertir a tus pacientes en fanáticos de ti, de tu clínica, de tu equipo. Hay que crear esa legión de fans. Así que vamos a empezar con el punto número 1. Quiero que pienses en regalar algo inesperado tras el tratamiento. Y tampoco tiene que ser algo tremendamente grande o valioso. No tiene que ser costoso. Puede ser una pequeña pastita dental, por ejemplo, pero premium, es decir, una pasta dental que sea realmente buena, que sea diferenciadora, no la típica, y lo digo con todo el respeto del mundo, por favor, Colgate, no me odies, pero no quiero que regales el típico tubito de pasta Colgate, no. Siempre bromeo con esto, pero es real. Este eslogan publicitario que dice 9 de cada 10 dentistas nos recomiendan. Pues bien, a mí nunca me han preguntado si recomiendo Colgate o no, quizás por cosas como la que acabo de decir. Quizás tienen miedo de que yo discrepe y que sea una de esas dentistas que no les recomiendan. Sea como fuere, a mí nunca me han preguntado, y lo que te recomiendo a ti no es que dejes de recomendar Colgate, esto es una broma entre tú y yo, sino que cuando hagas este regalito, cuando quieras agasajar a tus pacientes, le des una vuelta de tuerca. Tubitos de Colgate regala a todo el mundo. Son las típicas muestritas que damos a los pacientes. Eso no es especial. Lo que quiero aquí es que regales algo que sea diferenciador. Por eso, con un simple tubito de pasta dental, pero que sea una pasta dental que no conozca al paciente, que sea una marca quizás premium incluso, como te decía, ¿no? Y que el paciente lo perciba como algo más valioso, que se sale de lo estándar, ahí es donde vas a acertar. Ahí es donde quiero que te quedes. Eso es lo que quiero que hagas. Es una pasta de dientes, pero es una pasta de dientes premium. Entonces ahí es donde el paciente va a empezar a pensar que tú eres especial y que de verdad lo valoras. No le estás dando el típico tubito de pasta mentolada Colgate. Ahí no nos quedamos. También puedes tener un detalle personalizado a este paciente. No tienes que hacer con todos los pacientes, no tienes que personalizar absolutamente todos los detallitos que les hagas, pero con pacientes que quizás pues llevan más tiempo contigo o que de nuevo se han sometido a tratamientos un poquito más extensos o más complejos o de mayor duración, pues ahí sí que puedes tener un detalle personalizado con su nombre o bien ya adaptado a sus necesidades específicas. Siguiendo el ejemplo de la pasta de dientes premium, pues quizás es una pasta de dientes
que tiene una composición determinada o que tiene unas características determinadas que se adaptan a las necesidades de ese paciente. O puede ser un detallito en el que incluyas su nombre, es decir, quizás pues un pequeño regalito en el cual se incluya su nombre. O simplemente una tarjeta de agradecimiento, como te decía al principio, de tu puño y letra, con el nombre del paciente, agradeciéndole de corazón su confianza y depositando, pues eso, una esperanza en el futuro de continuar con esa confianza que ha depositado en la clínica. Otro ejemplo, puedes regalar un pequeño kit post-tratamiento con recomendaciones personalizadas. Fíjate que esto lo digo mucho, el tema de la personalización. Cuando personalizamos este tipo de detalles, los estamos sorprendiendo doblemente. Por eso es súper importante que selecciones, claro, digo selecciones porque es imposible cuando tenemos tanto volumen de pacientes sorprender a todos de manera personalizada. Pero sí que quiero que selecciones aquellos pacientes en los cuales debes, por las características del tratamiento, por la situación determinada de ese paciente, debes personalizar esos detallitos para que la sorpresa sea aún mayor. Con este pequeño kit post-tratamiento que te digo de ejemplo, con recomendaciones personalizadas a su caso concreto, recomendaciones de cuidado post-tratamiento, de higiene, de revisiones o incluso si ha habido algún tipo de complicación o de variación durante el tratamiento que no suele ser lo estándar o algún tipo de, pues quizás puntito que se nos ha quedado que tenemos que revisar, yo qué sé, pues cualquier tipo de situación que sea de ese caso en concreto, inclúyelo en estas recomendaciones para que el paciente sepa que, oye, esto va para su caso en concreto, que no es algo general que tienes simplemente en tu cajón y que sacas así de manera estándar, sino que te has molestado en hacerlo solo para ese caso en concreto, para esa persona en concreto, y que eso lo hace realmente especial. Por eso, selecciona aquellos pacientes en los que a los que tú puedas comprometerte a entregar este tipo de detallito y hazlo, porque vas a ver el efecto tan increíble que vas a causar en esos pacientes. Esto es totalmente recomendable. Por otro lado, personalizar cada visita. Esto también es importantísimo, ¿ves? Personalización, personalización, personalización. Es la clave. Y aquí sí que debes intentar que sea realmente en cada visita. Es fundamental que saludes por su nombre al paciente. Oye, no es tan complicado. Mira, el otro día yo fui a una consulta, ahora llevo unas semanitas de médicos, y fue una situación extraña porque yo entraba y fue raro porque me preguntó la mujer que estaba en recepción a qué iba, le conté, le dije el nombre de la doctora, en este caso, con la que me había citado, y le dije la hora. Y aún así me preguntó el nombre. ¡Ostras! ¿Cuántas personas hay citadas a esa hora con esa doctora? Solo yo. No te cuesta nada, ya que tienes la agenda delante de ti, porque yo lo estaba viendo, tienes la agenda delante de ti, mirar quién está citado con esa doctora a esa hora y llamarme por mi nombre. Bienvenida, Yolanda. Espera aquí un segundito que enseguida la doctora te atiende. Y ya está, es tan sencillo como esto. O sea, tampoco le pedía yo mucho más a esta mujer, pero el hecho de que me pidiera el nombre a mí me dio la sensación, y esto... yo no tengo la piel tampoco muy fina, pero hay pacientes que sí. Da un poquito la sensación de desinterés. O sea, y yo sé que hay mucho volumen de pacientes que es imposible que nos acordemos de todos. Nos acordamos de algunos, de los que llevan más tiempo con nosotros, o de quizás casos concretos. A los dentistas nos pasa mucho que recordamos más las bocas que las caras. No sé si a ti que me escuchas también te pasa, pero yo recuerdo perfectamente que me dijeran, viene Zutanito Pérez a las 10. Y yo decir, Zutanito Pérez. Y de pronto ver las fotos del caso y decir, ¡ah, Zutanito Pérez! Porque le veía la boca, le veía los dientes. Y yo ahí ya relacionaba y sabía quién era. Bueno, pues entiendo perfectamente que al ver mi cara no me ubicaran, porque pacientes como yo habrá 3.500. Lo entiendo perfectamente. Pero si te estoy diciendo la hora, te estoy diciendo la doctora a la que voy a ir, que me está esperando, no te cuesta nada mirarlo y llamarme por mi nombre. Porque el hecho de que me llames por mi nombre me hace sentir especial. Y esto nos pasa a todos, es un sesgo, es algo, es propio del ser humano. Si tú llamas por su nombre al paciente, si la persona que está en recepción llama por su nombre al paciente, automáticamente vas a hacerle sentir especial. Por eso es importante este tipo de detalles tenerlos muy en cuenta. Tú cuando recibes al paciente en gabinete, que ya sabes quién viene, ya sabes quién es, llámalo por su nombre. Hombre, Pedro, bienvenido, ¿qué tal? Encantada, soy Yolanda, si es la primera vez, por ejemplo. O, hombre, Pedro, otra vez por aquí. A lo mejor no te acuerdas de quién es Pedro, pero ya sabes que ha venido más veces porque te has molestado en mirarlo. Ostras, pues házelo saber, llámalo por su nombre
y que vea que te alegras de verlo. Eso va a hacer que se sienta especial. Eso es personalizar cada visita, es humanizarlos. También, si es posible, recuerda detalles personales y pregúntales por su familia o trabajo, porque esta personalización hace sentir, como te digo, especial al paciente. Yo lo que hacía muchas veces es en la historia, aparte obviamente de escribir la parte clínica, me apuntaba pequeños detalles que el paciente me había comentado. Por ejemplo, si venía Pedro, imagínate, Pedro, porque se iba a casar su hija y se quiere arreglar este dientecito tal. Y claro, y la niña que se casa en mayo y entonces no me va a dar tiempo a arreglarme. Oye, pues yo le voy a preguntar cómo va la preparación de la boda. ¿Qué tal lo lleva tu hija? Oye, que tiene todo controlado. Yo eso me lo apuntaba. O si me venía Marisa y me contaba que su marido está pachucho, pues yo eso me lo apunto. Porque luego es verdad que a lo mejor me va a costar recordar ciertos detalles. Por ejemplo, el nombre del marido de Marisa. Pues si Marisa me lo dice, oye, es que tengo a Juan malito, tal, pues yo me apunto el nombre. Me apunto, Marisa tiene a Juan en el hospital. Y así, en la siguiente sesión le voy a preguntar. Yo todos esos detalles me los apuntaba siempre, porque no sabes lo bien que se siente ese paciente cuando en la siguiente sesión ve que tú te has acordado. Y si no te acuerdas, oye, no pasa nada, somos humanos, no nos tenemos que acordar absolutamente de todo. Pero esa humanidad que demuestras al molestarte en apuntarte esos pequeños detalles para luego preguntarle en la siguiente sesión a tu paciente, no solo demuestran tu calidad humana, sino que además demuestran un genuino interés por esa persona que tienes delante, que al final son personas, no son pacientes solo, son personas que tienen sus problemas, que tienen sus necesidades, que tienen la cabeza quizás en mil cosas. Y el hecho de que tú te molestes en preguntarles por esos detalles que te han compartido, te diferencia, te humaniza y conecta mucho más con ellos. Con lo cual, fíjate lo que te cuesta, que es absolutamente nada, y esto también es sorprender a tus pacientes. Y de nuevo, los vas a hacer sentir tan sumamente especiales que te aseguro que te vas a convertir en memorable. Y esto te destaca, ya no solo por la parte humana, que yo la destaco mucho, sino porque a nivel también de trato con el paciente, a ti te interesa hacer esto. Así que apúntatelo, apúntate también esos detallitos que te cuentan los pacientes y comienza a preguntarles por ellos si es que no lo haces ya. También quiero que sorprendas a tus pacientes, o me gustaría que comenzaras a sorprender a tus pacientes con un seguimiento inesperado. Ojo, porque aquí tú puede que me digas, Yolanda, en la clínica ya hacemos seguimiento. En primer lugar, hablaremos del seguimiento post-tratamiento. Te traeré también aquí a una súper experta en seguimiento que, bueno, ya la conoces, te vengo hablando de ella también en este podcast de manera velada porque no quiero descubrir nada, porque nos va a venir a hablar de muchas cositas al podcast, pero antes de que venga esta persona, quiero adelantarte algunas cosas del seguimiento que hablaremos en algunos episodios también, no te preocupes, pero aquí en concreto quiero que tengas en cuenta este seguimiento inesperado. El seguimiento no es el seguimiento estándar que hacemos en las clínicas normalmente, de levantar el teléfono después de una cirugía y ver si al paciente se nos ha desangrado o no. No, eso no es seguimiento. Eso es, sí, un tipo de seguimiento, pero no es el seguimiento que deberíamos hacer en las clínicas de manera continuada, ¿no? Y mucho menos el seguimiento del que yo te hablo, porque además el típico mensaje, como te digo, de reconocimiento después de una cirugía, por ejemplo, o de un tratamiento así un poquito más complejo, o el típico mensaje recordatorio para ver si se acuerda de la cita o para ver si se acuerda de la revisión, quizás deberíamos añadir un toque personal como un mensaje de voz o una videollamada breve. Es decir, que seas tú, como profesional, el que se moleste en llamar. Yo me acuerdo que muchas de estas llamadas las hacía yo. Yo no le pedía a nadie, a ningún compañero, a ninguna compañera, que lo hiciera por mí. Estas llamadas no se hacían antes de recepción. Estas llamadas no lo hacía ninguno de mis compañeros o compañeras auxiliares. O sea, esto lo hacía yo. Yo llamaba a mis pacientes para interesarme por ellos, incluso para hacer los recordatorios de cita. Muchas veces incluso yo os colgaba el teléfono para cuando eran primeras visitas, asegurarme de que vinieran. ¿Y cómo conseguía esto? Pues esto lo conseguía, hablaremos también de esto, entre otras cosas, interesándome por ellos, por el motivo de consulta y preguntándoles si necesitaban algo más. Es decir, si sabían dónde estaba la clínica, si necesitaban algún detalle más, si tenían alguna duda extra antes de la consulta. Esto ya genera un impacto. Hablaremos más de esto. Eso es a lo que me refiero con seguimiento. Bueno, en este caso que te acabo de poner, no es seguimiento per se, pero entiéndeme lo que te digo, ¿no? Cuando hablo de este tipo de llamadas, quiero que vayas un pasito más allá. De nuevo, para diferenciarte. Porque no basta con cumplir. Ale, ya he llamado al paciente, cumplido. No.
Lo que quiero que hagas es que vayas un paso más allá. Sé que el día a día te come, pero este tipo de acciones son las que realmente te van a situar por encima de la media. Quiero que seas excelente, no uno más. Por eso es importante que estos detalles te los apuntes y los tengas en cuenta. Y tú imagínate la cara que se le queda a tu paciente cuando le dices que vas a realizar una pequeña videollamada para ver cómo se encuentra o para ver si tiene alguna duda antes de la siguiente cita de revisión. ¿Tú sabes lo que significa eso para tu paciente? Eso es una pasada. Así que procura hacer tú estas llamadas. Tú como doctor, doctora, haz tú estas llamadas y sobre todo diferénciate. Si puedes hacer una videollamada, mejor que una llamada. Y si no puedes hacer una videollamada, que sea una llamada telefónica en lugar de un mensaje. Y que no puedes llamar, que no puedes hacer una videollamada, pues por lo menos manda el mensaje, pero mándalo tú en tu nombre. No mandes a ningún compañero a hacerlo por ti, porque esa pequeña inversión de tiempo, que es mínima, es la que va a crear un mayor impacto en tus pacientes. En cuanto al ambiente de la clínica, tú puedes crear un ambiente sorprendente también en la consulta. Puedes incorporar elementos sensoriales, puedes hacer una vivencia experiencial. Es una palabra que se atraganta a veces. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer que el paciente, y de esto también hablaremos más en siguientes episodios, puedes hacer que el paciente tenga una experiencia en la cual utilice los 5 sentidos. Y esto es súper impactante y es muy sorprendente. Puedes incorporar aromas agradables, música relajante, un diseño moderno, agradable, acogedor. Puedes hacer que cada visita sea una experiencia completa. Incluso puedes estimular el tacto con cremitas que les aplicas antes del tratamiento, en las manitas para que se relajen, con olores muy agradables en esas cremas. Hay que tener cuidado con las alergias, eso sí, aquí, ojo, pero este tipo de experiencias lo que va a hacer es, de nuevo, no solo situarte por encima de la media, no solo destacarte, sino crear una experiencia tan chula, tan agradable, tan relajante, tan cálida, que tu paciente va a alucinar en colores. Así que, por favor, piensa en qué puedes incorporar a la experiencia de tu paciente en cuanto al ambiente que generas en la clínica para sorprender, porque también es un elemento muy, muy importante. Y ya para cerrar estas 5 formas de sorprender a tus pacientes, te cuento la quinta, que se trata de felicitar a tus pacientes en fechas especiales. Y ojo, de nuevo, esto lo puedes hacer de una manera súper sencilla. Un simple mensaje de cumpleaños. O yo qué sé, pues a lo mejor en el aniversario incluso de la clínica. Pero sobre todo en fechas especiales para el paciente como su cumpleaños, Navidad. Puedes simplemente escribirle un mensajito que diga: gracias por confiar en nosotros. Felicidades por tu nueva vuelta al sol. Esperamos que la siguiente también puedas contar con nosotros, por ejemplo. O gracias, si estamos ya a punto de finalizar el año, estamos en Navidades y demás, gracias por confiar un año más en nosotros. Simplemente eso. Si puede ser tu puño y letra, cuando el paciente tiene un vínculo más especial con la clínica, pues mejor. Este tipo de acciones, este tipo de detallitos que tienes con los pacientes, que de verdad que son una tontería luego para ti, para ellos es todo un mundo. Así que, por favor, empieza a hacer este tipo de acciones porque merece tanto la pena, cambia tanto la percepción que tiene el paciente de ti, eleva tanto su conciencia sobre la necesidad que tiene de acudir a tu clínica y sobre todo, eleva la percepción de valor que tienen tus pacientes de tu clínica a tal nivel que es tanto lo que ganas con estas acciones que a ti te van a pedir muy poquito tiempo en comparación con todos los beneficios que te traen, que merece totalmente la pena. Así que ponte con ello. Si tienes que tomar alguna nota más, vuelve a escuchar estas 5 formas para interiorizarlas un poquito más. Y si no, sigue escuchando porque continuamos. Y bien, vamos a empezar con la última parte de este episodio, en la que vamos a tratar esos errores a evitar a la hora de sorprender a los pacientes, porque evidentemente no todo vale y sobre todo lo que quiero es que tengas foco y sepas exactamente qué cosas tienes que evitar. Vamos a hablar de los errores más frecuentes, hay muchos más. Si esto te genera interés, puedes escribirme, ya sabes que en las notas de este episodio te dejo ese email en el que me puedes escribir lo que quieras con respecto a este podcast, temas que quieras proponerme, dudas, preguntas, si estás interesado en alguno de mis servicios de consultoría, cursos, formaciones y demás, ahí es donde puedes ponerte en contacto conmigo. Así que ya sabes, si deseas escribirme, tienes ese email en las notas de este episodio. Como te decía, si crees que este tema es interesante y quieres que ahonde un poquito más, que es algo que tengo en mente, pero
Necesito también saber si a ti te resulta interesante. Puedes escribirme a este email también y contarme si quieres que sigamos profundizando en este tema. ¿Por qué? Porque yo aquí te voy a comentar, como te decía, 2 errores que son los más frecuentes, pero hay muchos más. El primero es ser inconsistente. Esto pasa mucho. A veces implementamos una medida y te va a pasar, de las que te comento en este podcast, seguro que te llama la atención algunas y las vas a querer implementar, pero luego, cuidado, porque en el día a día, con todo el trajín que tenemos en la clínica, puede pasarte que lo implementes una vez, lo implementes 2, pero que luego no sepas cómo darle continuidad. Esto se traduce en que si sorprendes a algunos pacientes durante un tiempo, pero luego dejas de hacerlo, o si sorprendes a unos pacientes y a otros no, por falta de tiempo, por falta de planificación, puedes crear una sensación de desigualdad, de inconsistencia. Lo suyo es que apliques estas mismas prácticas a todo el mundo y siempre, es decir, no que siempre sorprendas, porque si no deja de ser sorpresa, sino que siempre tengas en mente esos detalles y tengas clara la estrategia, que tengas un plan de cuándo sorprender, de a quiénes y sobre todo de qué sorpresitas les vas a dar a según qué pacientes, ¿no? Según la situación concreta, como hablábamos antes. No es lo mismo un paciente que se ha sometido a una gran rehabilitación que un paciente que viene a hacerse 2 empastitos y hasta dentro de 6 meses quizás no le volvemos a ver. Son situaciones diferentes. Entonces también esto lo tienes que tener en cuenta, tienes que ser coherente y sobre todo darle consistencia a este plan para fidelizar a tus pacientes, para convertirlos en fans a través de estas sorpresas. Otro error frecuente, forzar la sorpresa. Tiene que ser algo que no se vea forzado, que no se vea falso. Los detalles deben de ser genuinos, siempre, y la intención de agradar también. Porque si se perciben como un truco de venta, es decir, como una triquiñuela para atraerlos, al final lo que haces es causar el efecto contrario. Por eso es súper importante que sean detalles que sean obviamente coherentes, que vengan al caso y sobre todo que se vean como algo genuino y tú lo tienes que expresar como tal. Y vamos a ir cerrando con una recapitulación de los puntos más importantes de este episodio. En primer lugar, quiero recordarte, mejor dicho, que sorprender a tus pacientes es una de las formas más efectivas de fidelizarlos y que pequeños gestos, los más pequeños incluso, son los que generan grandes resultados. Con esto no quiero decir que no tengas grandes detalles si te apetece y si puedes permitírtelo, sino que tampoco es necesario que te líes la manta a la cabeza con súper sorpresas o que inviertas incluso mucho dinero en ello. Ya te he puesto ejemplos de sorpresas que puedes dar a tus pacientes sin necesidad de invertir siquiera dinero, o sea que eso tiene que ser algo también en lo que tú pienses, cuánto puedes invertir de tiempo, dinero y que acorde a ello pues ya evalúes qué tipo de estrategia, qué tipo de sorpresas quieres ofrecer o puedes ofrecer a tus pacientes. Esto por un lado. Por otro, es importante que tengas en cuenta que para potenciar tu clínica, para tener este tipo de estatus en la mente de tus pacientes, esto debe ser consistente, un poco por lo que hablábamos antes. Si no eres capaz de mantenerte en esta estrategia de ofrecer sorpresas, lo más probable es que confundas y la confusión no es buena amiga de la fidelización. Tienes que ser coherente, tienes que ser confiable. Si solo le das, por ejemplo, viene Marisa y a Marisa le das una sorpresita, pero luego viene su hija Julia y oye, a Julia no le das ninguna sorpresita. Ya han venido por lo mismo. Una ha venido a una limpiecita y a un empaste y la otra ha venido a 2 empastitos. Oye, ¿por qué a una le das una sorpresa y a otra no? ¿Por qué a una le das el kit de limpieza y a otra no? ¿Por qué a una le das lo que te comentaba antes? Pues una sorpresita personalizada y a otra no. Esas diferencias las tienes que evitar. Y sobre todo, si a Julia o a Marisa les estás dando esa sorpresita en este momento, luego, la siguiente vez que vengan, la sorpresita pues quizás debería ser diferente. O debería ser otro tipo, pues a lo mejor ahí, como ya son pacientes fieles, son pacientes que llevan mucho tiempo viniendo, pues quizás ahí toca pues una notita de agradecimiento por su cumpleaños o otro tipo de detalle. Porque al final lo que queremos es sorprender y si lo haces siempre igual, se va a convertir en un hábito, va a dejar de ser sorpresa, incluso va a ser una costumbre y el día que no lo hagas lo van a echar en falta. Entonces también tienes que tener cuidado con este punto. Otros puntos importantes que hemos visto, personalización, fundamental, dar un buen seguimiento, dar una gran experiencia y ser capaces de identificar qué sorpresas son las que nuestros pacientes van a valorar mucho más. Las que van a hacer que nuestros pacientes nos consideren, vuelvan una y otra vez, nos recomienden y presuman de nosotros. Y si quieres descubrir más estrategias de fidelización y marketing para clínicas, si quieres
entrar de lleno a disfrutar de las ventajas de los oyentes VIP, tanto en mis formaciones como en mis servicios de consultoría, no dudes en suscribirte a la lista de correo solo para oyentes VIP, porque solo estos oyentes VIP tienen acceso a estas ventajas exclusivas en mis servicios de consultoría y en mis formaciones. Así que si quieres acceder a ellas como oyente VIP, ve a las notas de este episodio donde te voy a dejar el link para que te suscribas a esta lista. Y si crees que este episodio es de 5 estrellas, dame 5 estrellas en Spotify o un like en YouTube para ayudarme a llegar a más personas que necesiten contenidos como este. Y recuerda, por favor, compartirlo con profesionales a los que quieras y a los que estos contenidos les pueda interesar. Nos vemos la semana que viene, o mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo enorme. Acabas de escuchar un episodio del podcast Marketing para Clínicas. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, porque ya estás por delante del 90% de clínicas. En las notas del episodio te dejo el link para que te unas a mi newsletter VIP y no te pierdas ninguna de las novedades, episodios del podcast y todas las ventajas de ser oyente VIP. Si te ha gustado, dale a seguir en Spotify y pon 5 estrellas para que sepa qué contenidos son los que más te interesan. Gracias por escuchar. Un abrazo enorme y hasta el próximo episodio.